el mar se mide. 2 de abril de 1982. La historia argentina marcaba un antes y un después. En las frías aguas del Atlántico Sur, hombres de la Armada Argentina asumían una misión que trascendería generaciones. No eran solo soldados, eran hijos, padres, jóvenes con sueños que dejaron todo por defender lo que sentían propio. Las Islas Malvinas se convirtieron en escenario de valentía, entrega y sacrificio. Desde el mar, enfrentando condiciones extremas y una potencia militar superior, la Marina escribió páginas imborrables de coraje. Hoy, a más de 4 décadas de la Guerra de las Malvinas, la memoria sigue viva, porque recordar no es solo mirar el pasado, es honrar a quienes estuvieron y a quienes no volvieron. Parece que sales y soles, nosotros y nada. Y justamente para recordar, y en este día tan especial, y justamente en este programa que nos conmueve, que nos atraviesa y que nos moviliza, vamos a recordar y lo vamos a hacer con protagonistas de esa historia, que es nuestra historia y de la cual ellos forman parte. Así que estamos con diferentes testimonios y entrevistados. En este caso voy a saludar a Ramón Castelnovo Evelio. Ramón combatió, ¿sí? En este caso con la Infantería de Marina, con el Batallón de Infantería de la Armada. Número 5. Ramón, buenos días. Buenos Bienvenido. días. Sí, exactamente así. Lo dije bien. Sí, lo dijo bien, sí. Un placer y muchas gracias también por tu tiempo, bueno, por tu tarea también hace 44 años. Vamos a arrancar, Ramón, con una pregunta y quiero que vayamos charlando y que me vayas contando lo que sentís. Cuando pisás las Islas Malvinas hace 44 años y por primera vez, ¿qué sentiste? ¿Sentiste miedo? ¿Sentiste orgullo? ¿O aparecía una sensación de no saber si ibas a volver? ¿Qué recordás de esa primera vez que pisaste nuestras Islas Malvinas? Bueno, yo llego a Islas Malvinas un jueves santo, era 8 de abril, un jueves santo. Gran coincidencia. 8 de abril era. Así que llegamos cerca del mediodía, fuimos con un vuelo de la Armada, un Fokker. Ya partimos de Río Grande, Tierra del Fuego, estaba haciendo el servicio militar en el 25, que estaba en ese lugar. Y bueno, en un vuelo de la Armada nos llevan a Malvinas, pero todo equipado, con todos los pertrechos, con todos los armamentos que estábamos acostumbrados a utilizar en las campañas que nos llevaban. Y bueno, no, me sentí, o sea que nosotros queríamos ir. Queríamos ir porque yo no escuché ninguno que no haya querido ir de ese lugar. Ramón, cuando hablas de nosotros, ¿de quiénes hablas? Y hablo de todos los soldados. Ajá. Porque como éramos soldados conscriptos, estábamos haciendo el servicio militar obligatorio. Y bueno, ya estábamos prácticamente de baja, ya estábamos ya mi tanda era la primera tanda, ya estaba cumplimentado los 12 meses de la Marina, más los 2 meses de instrucción de Pereira a La Plata. Uh-huh. Son 14 meses, ¿no? Y estábamos ya prácticamente vestidos de civil ya para venir a la casa, pero no había vuelo, pero bueno, venía lo de Malvinas y sucedió eso, ¿no? Y me acuerdo hasta hoy me acuerdo patente cuando nos formó todo en la Plaza de Armas el comandante del Batallón 5. Uh-huh. Y dijo que bueno, acá lo que hay que defender es la bandera, hizo toda una alusión de eso y de la patria y un montón de cosas más. Y dijo, el que no quiera ir a Malvinas no hay ningún problema, que haga un paso al frente. Nadie hizo un paso al frente, o sea que para que tengan una idea, ¿no? Está bien, por ahí muchos objetan que en su momento era un gobierno de facto, todo lo que sea, pero no, yo quería ir. Y la mayoría que yo conocía en ningún momento, todos esperábamos el momento que vayamos. Mirá, sí. Eras muy joven, o sea, la gran mayoría, ¿no es cierto?, de los soldados que defendieron nuestras Malvinas, me contaste igual antes de sí, ya había cumplido 20 años, o sea que justo el 20 de marzo era mi cumpleaños y bueno, de ese año y ya tenía los 20 años cumplidos, digamos. O sea que joven, Ramón. Sí, digamos. Estabas muy seguro de tener que defender nuestra patria. Sí, totalmente, porque o sea que se enseñaba otros valores, en nuestra generación era otros los valores, ¿no? No es la de ahora, o sea que no se puede comparar nunca. Uh-huh. Entonces teníamos una enseñanza de familia ya de todas esas cosas y bueno, qué sé yo, se volvió, digamos, en una forma u otra
algo que queríamos, digamos, algo que como que aprendimos eso de chico y bueno, nos trajo, nos formó de esa forma. De chico, estás un poco yendo también a tu infancia. ¿De dónde sos? Sos de aquí de la provincia, pero ¿de qué punto? De Jardín América. De Jardín América. Sí, ahí tuve mi infancia y hasta la época que me fui a Malvinas. Qué increíble, de Jardín América a Malvinas, todo un cambio, pero aparte me imagino no solo para vos, pero también para tu familia, ¿no? Claro, pero fíjese que somos 462 veteranos de Malvinas de la provincia de Misiones, entre eso incluidos los 9 fallecidos en combate. Y no éramos poco tampoco, digamos. Claro. Si vemos el mapa completo, Seguro. es un número importante. 462. Sí, en total, de la provincia de Misiones. Sí. La Infantería de Marina, que bueno, es que la cual formabas parte, fue protagonista directa en el terreno. ¿Cómo era vivir, Ramón, o sea, cada día, ¿no es cierto?, que pasaba allá, sabiendo que el combate podía empezar en cualquier momento ahí en las islas? Bueno, si vamos al caso de las informaciones, nosotros en ningún momento sabíamos lo que estaba sucediendo porque ya estábamos en la isla, si bien la comunicación era no es como ahora, que claro, si hubiéramos tenido un celular en esa época era otra cosa, pero bueno, nosotros nos regíamos por la información que nos pasaban los jefes nuestros decían, y bueno, claro, más o menos sabíamos. Y bueno, sí nos dio de sorpresa todo cuando el 1 de mayo empiezan los primeros combates, digamos, empieza el ataque de la Armada inglesa y la Fuerza Aérea, digamos, al amanecer. Y de ahí empezó la guerra. Realmente ahí empezó. Antes de eso todavía era todo una previa. Estar ahí y sin saber lo que pasaba tampoco, ni lo que iba a pasar. Y bueno, pero ahí sí arrancó la guerra realmente el 1 de mayo. Y bueno, de ahí en adelante cambió toda la historia. ¿Y te acordás de ese momento donde llega este comandante y les da esta información, esta comunicación oficial? No. O sea que nosotros al comandante ya nosotros no lo vemos porque cuando se empieza a esparcir por diferentes partes, diferentes montañas, el 25 estuvo casi en todas las montañas prácticamente, pues se conjugaban con el ejército, con la Fuerza Aérea también, había del 25 que estaban juntos, pero sí nosotros sabíamos por los más subalternos, digamos, que sería la parte suboficial, que nosotros estamos bajo el cargo de los suboficiales la mayoría, como éramos soldados de conflicto, y bueno, pero sí, algo sabíamos, pero no sabíamos cuándo. Porque intentaron muchas veces desembarcar, o sea que eso sí sabíamos. Siempre en cualquier momento sucedía. Claro, sí. Finalmente, y nos sorprendió el 1 de mayo, sí. Muchos describen, cuando uno por ahí ve documentales, o bueno, nos toca a nosotros que nos toca por ahí conocer como a ustedes y entrevistar, muchos describen a la guerra como una mezcla de miedo, pero también aparecen palabras como adrenalina. ¿Cómo recordás esas emociones? O sea, ¿cómo se convivía con esas emociones en lo que duró la guerra de Malvinas? El miedo existe, del que dice que no tuvo miedo eso miente, menos un soldado. Ahora, tal vez un personal de cuadro capaz que estaba mucho más preparado que nosotros, seguramente que sí, porque hacen la carrera. Pero nosotros como soldado conscripto, el miedo sí entró, por supuesto, el primer día entró, el 1 de mayo sería. Antes de eso no. Antes de eso era todo bien, todo normal. Pero una vez que empezó el 1 de mayo, sí, el miedo se siente. Y después empezar a entrar en el juego esto de los ataques de los barcos que nos bombardeaban toda la noche porque no nos dejaban dormir prácticamente toda la noche, y de día la Fuerza Aérea inglesa. Entonces prácticamente estábamos ya en todo momento era bombardeo y bombardeo. Estar en estado de alerta constantemente. En las posiciones, sí. Te veo ahí con el escudo, me contabas que bueno, recorren la escuela, obviamente las escuelas de la provincia, obviamente ustedes los excombatientes y veteranos de Misiones. ¿Con qué te encontrás? O sea, de parte de los chicos, ¿no? ¿Qué te gusta transmitir y dejarle a los chicos cuando de Malvinas se tratan? ¿Qué tienen que saber los chicos hoy de 8, 9, 10 años? ¿Qué tienen que saber de Malvinas? Y ellos tienen que saber la historia verdadera, digamos. O sea, que esa es la idea, esa siempre fue el malvinizar nuestro, de la lucha de todos los días de los veteranos de Malvinas, que estamos vivos. Y en todo el año siempre se está dando charla en la escuela, pero siempre acercándose al mes del 2 de abril, siempre claro. Eso es más potente, se potencia. Y lo que más nos interesa y lo que más vemos siempre en los chicos, que cuando toca Malvinas siempre te están mirando con una cara de que está así, que está involucrado con vos, y entonces vos le tenés que transmitir de que bueno, que ustedes son el futuro del país, son el futuro de la patria. Entonces ellos tienen que entender esa parte. Yo creo que entienden muy bien, porque aparte cuando llega la fecha seguramente los docentes mismos les van inculcando, les van explicando. Entonces
Digamos, nosotros ya prácticamente con bandeja servida, pero ahí donde queda donde hace el clip con ellos y bueno, queda muy bien. O sea, uno siente en la forma que miran, en la forma que algunos ¿Te me quieren preguntan sollozar. cosas? Sí, sí, sí. Aparte le damos vía libre siempre que nos pregunten lo que quieran y lo que podemos responder, respondemos. Hay cosas que por ahí no estaba a nuestro alcance y bueno, pero normalmente se le responde casi todo, sí. Pero esa tarea, digo, de ustedes como grupo, ¿no? De excombatientes, importantísimo porque es esto, ¿no? En el seguir recordando la importancia del no olvidar, ¿no es cierto? Claro, claro, está en nosotros, es una responsabilidad nuestra, vivo, es una responsabilidad nuestra fuerte de seguir malvinizando, porque una vez que nos vamos, espero que no pase el olvido, digamos, que si entonces quiere decir que no sirvió de nada lo que hicimos en todos estos tiempos, digamos, son 44 años, es un montón. Es un montón, pero digo, es una historia que también, en lo que tiene que ver la historia, es todavía muy nuestra, ¿no? O sea, vos tenés 60 y pico de años y me imagino que bueno, todavía debes tener muy fresco todo lo que viviste. ¿Cuántos días estuviste? 76 días. 76 días. Sí. ¿Y te los acordás? Sí, me todos. recuerdo bastante bien, digamos, sé que psicológicamente no me afectó, digo que no, yo pienso, no sé si otro lo ve que soy diferente, o no sé cómo será mi familia, pero, sí, pero nunca me objetaron esas cosas de que yo, o sea, que no me despierto a la medianoche, no tuve esa secuela, digamos, que sabemos que a por pesar ahí de haber pasado muchos días sin dormir y con un bombardeo permanente, tanto de los buques como de la Fuerza Aérea, ¿no? De los ingleses, ¿no? Y el escuchar el estruendo permanente día y noche desde a partir del 1 de mayo, que hasta finalizar, claro. Que fue el 14 de junio, prácticamente cerca de las 2 de la tarde. Sí. Así como te pregunté qué te pasó cuando llegaste, ¿no? La sensación de cuando llegaste, ¿qué te pasó cuando volviste a la tierra colorada? Cuando te tocó después de esos 76 días, no sé si automáticamente volviste a Misiones, pero ¿qué te pasó cuando volviste a tu casa, a tu gente, a tu familia? Es una pregunta interesante. Bueno, yo mandé una carta de Malvinas, salió una carta mía que no había llegado a mis padres. ¿No había llegado? Sí, yo tenía un hermano que estaba haciendo el servicio militar, porque 2 hermanos no podían estar en el servicio militar en esa época, pero como no llegó a tiempo la carta, que yo me iba a Malvinas, yo no sabía, hasta que le avisaron que sí, llegó un comunicado de que sí, que el 25 se fue a Malvinas. Y ahí le largan a mi hermano, o sea que él estaba en Apóstoles, estaba haciendo el servicio militar, porque nos llevamos un año nomás de diferencia. Ajá. Yo soy un año mayor que él, sí. Y le tocó, no sé, que estaba ahí. Y bueno, y lo de volver a la Tierra Colorada fue, o sea que había unos planes antes de ir a Malvinas. O sea que cuando yo salía de baja, digamos, yo me iba a quedar en Tierra del Fuego, iba a trabajar porque tenía un trabajo prácticamente asegurado. Pero cuando vuelvo de ahí ni me recordé de eso. Querías volver a casa. A la familia, sí. Querías volver a tu gente. Sí. Y bueno, yo llegué el 7 de julio, de vuelta del 82. Nosotros caímos prisioneros, por supuesto, en Puerto Argentino el 14 de junio a la tarde, ya 3:30 de la tarde, nosotros ya estábamos en Puerto Argentino. Y bueno, a partir de ahí quedamos prisioneros hasta el 22 de junio, que a la tardecita noche prácticamente ya estaba quedando poco prisioneros y nosotros estábamos todavía ahí. Y bueno, subimos en el Bahía Paraíso, en el buque hospital argentino. Sí. Y nos llevan a Puerto Belgrano. Ahí, bueno, en Puerto Belgrano cuando llegamos ya a la madrugada, no nos querían exhibir mucho aparentemente, y bueno, llegamos a la madrugada. Bueno, tuvimos 3 días ahí y hasta que tuvimos un vuelo para llegar de vuelta a Río Grande, Tierra del Fuego, ahí teníamos todo, ahí estaba la documentación nuestra, todo, y nos dieron la baja. Pero recién el 1 de julio, ¿no? El 1 de julio, sí. Bien. De ahí llegamos en un vuelo a Ezeiza y de Ezeiza teníamos que tomar el tren. En esa época no había colectivo, acuérdense que en esa época estaba solo, creo que el regreso a casa, Ramón, me imagino. Y son 3 días de tren tuvimos desde Constitución. Pero digo, todos esos días y esas horas y minutos con esa sensación de querer volver, claro, a un abrazo, a un encuentro. Sí, lo que pasa es que son con tanto tiempo, 14 meses yo sin ver a mi familia, bueno, a mis padres, digamos, a mis hermanos, todo, y uno no sabe qué tanto cambió porque... No, y no sabías nada de ellos, claro. Una guerra es como que te adelanta, o sea, yo sentí que me adelantó un montón de lo que yo vivía anteriormente, es como que vení más adelantado a las cosas. No, sí o sí. Y no te imaginas lo que te vas a encontrar cuando volvés tampoco, en un año y poquito. Sin duda son ese tipo de... debe ser uno de los únicos, ¿no? De esos impactos que uno vive a nivel
que te marca un antes y un después absolutamente. O sea, es imposible que vuelvas de la misma forma de la que te fuiste, ¿no? No, totalmente no. O sea, No. sos otro Ramón, habrá sido cuando volviste, Sí, con otra forma de mirar, con otra forma de sentir. Bueno, contame, ese 7 de julio, ¿llegaste? Llegamos con otro que fue conmigo de Jardín América, ya está fallecido. El Submuseo de Jardín América está en nombre de él, falleció en la pandemia. Volvimos con él juntos, fuimos con él juntos a Río Grande, de ahí fuimos a Malvinas juntos, él estaba nomás en otro sector y yo estaba en otro sector. Y volvimos, bueno, primero él vivía en la colonia, en unos 15, 17 kilómetros de Jardín América, y bueno, pasábamos primero por la casa de mi viejo, llegamos ahí, estaban durmiendo, llegamos a la 1 de la tarde más o menos. Porque cuando llegamos con el tren, llegamos de madrugada acá. Bueno, hasta que tomamos colectivo no había mucho al interior tampoco. Me acuerdo que fuimos con una empresa llamada El Chito de esa época y bajamos en el jardín y fuimos caminando hasta la casa de mis viejos y llegamos ahí, ellos estaban durmiendo y cuando se despertaron estaban ellos solos. No estaban mis hermanos, no estaba nadie. Y nos miraban y quedaron así, parecía que vieron fantasmas. Ay, Bueno, Ramón. pero bueno, fue algo conmovedor, digamos. Eso, porque ellos pensaban que nosotros no volvíamos. Esa era la información que tenían. ¿Tus papás? No le dijeron, pero como estábamos tardando mucho, porque nosotros teníamos que supuestamente deberíamos haber llegado si nosotros llegamos a Puerto Belgrano, que le dijeron que llegamos a Puerto Belgrano, ellos ya no creían eso. El 22, el 23, el 24 de junio llegamos a Puerto Belgrano. Pero tus papás te dijeron eso, pensamos Sí, que no volvías. le habían dicho que nosotros estábamos vivos y que estábamos en Puerto Belgrano esperando un vuelo a Río Grande y después de ahí ya volvíamos al continente, digamos, porque Tierra del Fuego también es una isla y siempre se habla de continente y no... Claro. Ya vuelve al continente, sí, ¿qué continente? Ellos no sabían que era el continente, porque en realidad es toda Argentina, pero dicen, no, el continente, dicen. Eso es lo que nos decían a nosotros. Y bueno, y ahí lo primero que hicimos, que se apaciguó todo, de tanto llorar. Lloraron. Y bueno, ahí le llevamos a mi amigo, mi viejo tenía, me acuerdo, un jeep viejo todavía antiguo, de los Willy todavía. Y ahí le llevamos a la colonia. Fuimos, le llevamos y ahí también los padres, porque ellos se encontraban casi día de por medio, se encontraban, venían de la colonia y... Esa es otra historia, ¿no? Sí, los que quedaron esperando a sus hijos, a sus hermanos, a sus novios. Sí. Y bueno, ese reencuentro. ¿Cómo tenés todo fresco, Ramón, también, eh? Tenés muy buena memoria, me estás dando... Lo que pasa es que como nosotros hacemos muchas charlas en las escuelas, nos encontramos de otra fuerza y siempre estamos charlando, entonces eso es como que lo tenés vivo, digamos. Y es mejor porque si no te olvidás y después ya no recuperamos eso. Ramón, ¿recordás cuál fue el instante, el momento más crítico tuyo que te tocó atravesar en combate en esos 76 días? Hubo muchos. De hecho que hubo muchos. El 1 de mayo es uno de ellos que nos pasaban. Nosotros veíamos los barcos salir el fogonazo. Los barcos estaban más o menos 25 kilómetros creo que de distancia, o 30 tal vez, que en el mar nosotros estamos a una altura y se veía el fogonazo uno al lado del otro y eso pasaba arriba de nosotros. Porque nosotros estábamos en una altura que se llama Zapper Hill, estaba el radar más grande de la isla. Estaba ahí en ese lugar, estaba atrás nuestro, más o menos unos 200 metros, y le dieron al radar primero. Le dieron y esos obuses pasaban todo arriba de nosotros y escuchábamos el silbido que en cualquier momento caía arriba de nosotros. Por suerte no cayó porque nosotros estábamos en la boca del cerro, digamos en la ladera del cerro, y eso pasaba todo arriba de nosotros y le dieron. Y bueno, ese fue la parte crítica, porque el primer día, el miedo sí, no hubo duda que hubo miedo, mucho miedo. Y después el último que me escaló hasta hoy, me pongo a pensar que el último día ya era el 14 de junio, eran las 13:30 y monedita, que calculo que habrá sido ese horario. Cae un obús de un mortero 60 al lado de un muchacho que se llamaba Eleonoro Monzón, chaqueño, y cae entre las piernas y revienta y le tira para arriba. O sea, justo cuando estábamos girando para volvernos para atrás, y muchos vimos eso volar en el aire y cayó muerto, el último. Yo no tenía que morir, pero bueno, se ve que era la hora de él. Así como podía pasarnos a nosotros, ¿no? Pero le pasó a él. Ese hasta hoy lo recuerdo tan bien, verle cuando se va para arriba y cae. Y bueno, esa es la parte más conmovedora, de ver algo eso. Qué tremendo. Sí. Y ya era el último día. O sea, ¿te acordás me hablaste del primero y del último día, ¿no? Me imagino lo que habrán sido esos... No, y en el medio, bueno, después ya uno... 76, me imagino. Pero después ya te acostumbras, ¿eh? Después ya te acostumbras a todo. Empieza a formar parte. Pero además digo también las cuestiones del clima, ¿no? O sea, Malvinas, lo que era en pleno... Bueno, nosotros estábamos acostumbrados, lo que no estábamos acostumbrados es que cambie tanto el clima en el día varias veces.
Pero en Tierra del Fuego el frío siempre hubo. Claro. Fuimos en una época, en el 81, me acuerdo que nosotros fuimos en el campo y nos quedamos inclusive porque había mucha nieve. Llegó a ser 40 grados bajo cero, me acuerdo O sea, bien que tenías hablaban de eso. Teníamos el ese clima. entrenamiento. Sí. Solo que no teníamos el viento, que el viento sí era muy cortante, era muy, muy bravo. En una isla en el medio del mar, en el frío, en el Atlántico, y bueno. En estos 76 días, bueno, es mucho tiempo como para, bueno, sobre todo viviendo y compartiendo esas vivencias, ¿no? En condiciones tan extremas de todo tipo. Entre tus compañeros se generaron lazos que me imagino, ¿no? Que uno solo pueden entender quienes estuvieron ahí. Sí, totalmente. O sea que cada veterano vio diferente las cosas. Es difícil que coincida lo que yo te digo con otro que estuvo en mi mismo pozo. ¿Por qué? Porque nunca estábamos mirando una sola cosa, siempre estábamos mirando alrededor, todo siempre cuidándonos uno al otro, por supuesto. Nos decíamos espalda con espalda siempre. Y sí, eso existe hasta hoy. Ahora yo tengo un encuentro de mi sección ahora este año, en julio. Este año creo que lo vamos a hacer en Jardín América y bueno, vienen lo que quedan. Ramón, bueno, la verdad que es muy fuerte escucharte y para mí es poderoso digo, desde el poder que puede tener los testimonios y en esto, ¿no? Lo que queda, hoy usaste un término de malvinizar, ¿no? Seguís malvinizando como verbo, que me imagino debe ser la misión de ustedes, o sea, deben sentir que hoy es esa la misión, así como sentías que en su momento era defender la patria, hoy la defendés malvinizando, ese verbo me quedó. ¿Qué te pasa con el hoy, a más de 40 años, bueno, 44 años? ¿Qué te pasa cuando te toca ver, no sé, medios de comunicación o actos o charlas? ¿Qué te pasa qué sentís, Ramón, cuando ves imágenes de las Malvinas en la actualidad? Y hoy por hoy ya prácticamente uno está tan acostumbrado, porque esto ya venimos de hace unos cuantos años, podemos decir que estamos potenciados hace 5 años más o menos, del cual cuidamos de nuestros camaradas, cuidamos todos los detalles habido por haber. Y bueno, hay esa convivencia del cual logramos, ¿cómo se le puede decir? Logramos nivelar todo para que ni un veterano sufra, que ni un veterano pase mal, que hoy ya estamos hablando de enfermedades, ya estamos hablando de la vejez, ya estamos hablando de un montón de cosas. Y la contención del cual yo creo que ningún gobierno pudo darnos, creo que no, porque nunca tuvimos psicología, psiquiatría, no hubo una cuestión de Estado, digamos. Hasta hoy en día no hubo. Yo no lo vi. Entonces, ¿qué pasa? Que al no ver eso, aparte de malvinizar, nosotros tenemos que ver si podemos mantener las tropas, digamos, no digo tropas, pero para que no se malentienda, pero nosotros decimos tropa porque siempre nos decía tropas, y bueno, entonces que mantengamos eso de la unidad y bueno, que ninguno de ellos pase mal, menos en enfermedad, digamos. Tratamos siempre de acudirlo a todo. Esa es la misión nuestra. Y malvinizar, hasta morir. Malvinizar. Gracias, no, ¿quién Ramón. va a ser el último que va a quedar? Pero van a quedar siempre. Sí, no. Van a Pero quedar. que sí, yo creo que sí, van a tomar la posta la comunidad, van a tomar la posta los chicos que vamos malvinizando, que van a entender. Entienden. Están haciendo un gran trabajo. Sí. Gracias, Ramón, por tu tiempo, por tu testimonio, gracias por tu lucha y gracias por defender y cuidar nuestra patria. No, gracias a ustedes que nos invitan y que ustedes son los que malvinizan y siguen lo que nosotros estamos haciendo y están haciendo bien. Gracias. Un placer, muchas gracias. Me lanzo hacia arriba. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. En medio del conflicto hubo historias menos contadas, pero igual de decisivas. El grupo Alacrán, fuerza de élite de la Gendarmería Nacional Argentina, fue desplegado en uno de los escenarios más complejos de la guerra. Entrenados para operaciones especiales, sus integrantes llevaron adelante misiones de alto riesgo, en silencio, con precisión y un compromiso absoluto con la patria. Lejos de los grandes titulares, su accionar formó parte de ese entramado de coraje que sostuvo a las tropas argentinas en las Islas Malvinas. Hoy, esas voces cobran protagonismo, porque cada historia suma memoria
y cada recuerdo construye identidad. Mal presagio para la vida. Seguimos en este especial de Malvinas a 44 años de aquel 2 de abril de 1982 y con voces protagonistas de ese momento, pero protagonistas de la historia de todos los argentinos para siempre. Vamos a escuchar ahora, es un placer recibirlo, gracias, Jorge Omar Trangoni. Jorge combatió con el grupo Alacrán de Gendarmería Nacional y la idea es, poder tener ese momento de poder escucharlo y la importancia, ¿no es cierto?, de que, recién Ramón hablaba de este término de malvinizar, de la importancia de poder también este tipo de encuentros, este tipo de espacios que generan nuestra reflexión en el día a día, poner un poco de pausa en todo lo que uno viene haciendo y está y decir, hoy es un día, hoy es feriado, más allá de que justo coincide con un Jueves Santo, pero es feriado y el porqué, y escuchar las voces de quienes estuvieron y que hoy, nos llena de orgullo. En lo personal, recién se lo agradecía a Ramón, ahora de nuevo Jorge Omar Trangoni, un placer por escucharte y gracias por tu tiempo. Para mí, gracias por la invitación. Vamos a charlar, vamos a recordar. Voy a agarrarme de vuelta de ese oro. Vamos a malvinizar. Malvinizar, sí. ¿Lo usás también? Sí, se usa bastante y es lo que uno trata. Yo tengo poco ejercicio en esto de malvinizar porque, la federación a través de Ramón que estuvo acá se hace el ejercicio de eso. Que es importantísimo sí. Lo que hacen. Voy a arrancar con la misma pregunta que con la cual arranqué con Ramón, como para ponernos ahí en situación y en contexto. Cuando pisás, Jorge, las Islas Malvinas por primera vez, ¿qué sentiste? Emoción, mucha emoción, orgullo. Realmente lograr algo que creo que todos los argentinos en ese momento, bien nacidos, queríamos estar ahí en ese lugar y tuve la suerte de representar a la Gendarmería, la Compañía de Tropas Especiales 601 de Gendarmería Nacional, que es la denominación que nosotros partimos hacia la isla. Allá nos lo bautizamos porque esa es una designación del ejército. Uh-huh. Habría que hacer un poco de historia. Hasta el año 1984 nuestra dependencia era del ejército argentino. 40 veteranos en ese momento pisamos y representábamos a la Gendarmería. Tremenda emoción, tremendo orgullo y tremenda responsabilidad. Wow. Y te escucho y tu tono de voz y la forma en que lo decís y todo transmite eso. Orgullo, emoción. Sí, seguro. Y eso es lo que dijiste, ¿no? La responsabilidad. ¿Cuántos años tenías vos cuando fuiste a Malvinas? La historia mía es, por eso dependíamos del ejército y yo ingresé a la Gendarmería con 15 años. Eras Era chico. De 15 años. Por ahí habría que ubicarse haciendo historia, volver en esas épocas. Y los suboficiales de ejército, en el caso mío de Gendarmería, entrábamos como menor no instruido. Yo ingresé el 30 de agosto de 1978, con 15 años, y estuve 3 años en el Instituto del Ejército Argentino. Uh-huh. Así que egresé con 18 años como cabo primero. Y cuando fui a Malvinas era cabo primero con 19 años. Entiendo que fue algo, lo nombrás con tanto orgullo y con esto de la responsabilidad, pero hablar de un chico de 19 años y que sienta esa responsabilidad, sí o sí atraviesa a uno y sí o sí lo conmueve a uno. Sí. Lo que pasa es que si volvemos en el tiempo, eran las edades que se manejaba. Por ejemplo, claro. El ejército argentino participó, el ejército y la marina, Fuerza Aérea, el ingreso de los suboficiales eran de esa edad, de 15, 16 años. Es decir, que la mayoría de los suboficiales que estábamos ahí
sobre todo de las Fuerzas Armadas, eran de escasa edad, a veces menores que los conscriptos también. 19 años en Malvinas y con este orgullo, con esta emoción y sintiendo esta responsabilidad. Bueno, vamos a... ¿Sos de qué parte de Misiones, Jorge? No, yo soy chaqueño. Sos chaqueño. Bueno, de acá mucha gente... Bueno, mucha gente de Chaco, de Corrientes y de Sí. Misiones. ¿Y cómo llega tu... Bueno, eso de decir, che, nos vamos para allá? Yo estaba en ese momento integrante del escuadrón 36 Esquel en el Chubut. Bueno, teníamos los grupos de empleo especiales, que eran grupos que se preparaban y nos preparábamos para situaciones especiales. Y el escuadrón se nutrió de esos grupos, Bien. de varios lugares de la República, ¿no? Desde Buenos Aires, empleando lo que tenían situaciones o aptitudes especiales de comando o de cualquier aptitudes especiales de explosivos. Y habíamos otro que teníamos la práctica nada más de que no teníamos esas aptitudes especiales, pero sí teníamos el ejercicio de entrenar y hacer la práctica para esos fines, ¿no? El Grupo Lacrán, lo nombraba recién en la introducción y antes de presentarte, bueno, operaba en silencio y lo hacía en misiones que se conocen, ¿no?, como alto riesgo. ¿Hubo algún momento, Jorge, en el que pensaste, de acá, o sea, esta no la cuento, de acá no salgo, mientras que sucedían estas operaciones? Yo creo que todos nos preparamos y que todo momento creemos que vamos a salir de la situación airosa, ¿no? Si no tenés esa mentalidad no podría combatir prácticamente porque te sumaría el miedo y pero bueno, situaciones difíciles hubo varias veces. A veces la impotencia que te da esa situación de decir, porque sería el día 14, porque el día 14 tuvimos una operación donde nosotros fuimos bombardeados en la distancia y no teníamos con nadie con quien pelear de enfrente. Esa es una impotencia que lo único que tenía que esperar era que no caiga una bomba donde vos estabas, ¿viste? Un cañonazo. Esa sería la situación más de impotencia, porque cuando uno está peleando y luchando, están en combate, se aboca a eso. Cuando uno está esperando que le bombardeen es una situación muy especial, ¿no? Se habla relativamente poco de lo que ustedes hicieron en la guerra de Malvinas, por supuesto. ¿Sentís que la historia les debe les debe este reconocimiento? No, yo creo que nosotros no fuimos, yo entiendo que no fuimos para ser reconocidos, sino para defender la patria. Lo que aportamos, si fue suficiente, si fue lo necesario, y si fue glorioso, bueno, creo que está escrito en varios. Hay una persona que es de trascendencia pública, que es Aldo Rico, por ejemplo, que nosotros combatimos en varias oportunidades con la compañía de tropas, compañía de comando, la 602 que tenía ellos, porque integrábamos la 601, la de comando 601 y la 602 del ejército. Formábamos parte de ese cuerpo de élite que estaba. Y Rico, yo digo que reconoce nuestra labor. Siempre en todo reportaje nombra a la Gendarmería y los hechos donde nosotros participamos y lo que aportamos. Por ahí no tenemos la trascendencia porque éramos 40 hombres en varios miles. Y como que fuimos absorbidos prácticamente por la compañía de comando 601 y 602. Cuando pasábamos nosotros, que normalmente operábamos junto con ellos, lo que pasaban era la compañía de comando del ejército. Pero por ahí lo que ignoran mucho era que en esa compañía o esa fracción iban, la mitad prácticamente eran gendarmes.
Pienso, bueno, y te escucho sobre todo, y ¿cuántos días estuviste en las islas? ¿Cuánto? ¿Cuántos días? Nosotros llegamos el 28 de mayo. Ujú. 28 y estuvimos hasta el 14. Hasta el 14. En Sí. estos días, bueno, volvemos a hablar de condiciones extremas de frío, de viento, la tensión, el peligro constante. Sí. El miedo, que no deja de estar, que creo que es necesario. Uno tiene No, dos sí, opciones sí, frente al miedo: huir o enfrentar. Sí, correcto. ¿Cómo hacías, Jorge, si te acordás, con el diario del lunes, obvio, ¿no? No sé si ahí tan conscientemente, para mantenerte emocionalmente, bueno, firme, fuerte? Estoy acá para esto. Yo creo que es el grupo. El grupo es la contención del grupo, el entrenamiento, porque hay un refrán que dice: entrenamiento duro, combate fácil. Después uno en situaciones extremas hace acciones que dice: ¿cómo hiciste? ¿Por qué reaccionaste? Porque hubo un entrenamiento previo. A veces instintivamente lo va haciendo. Y el entrenamiento también hace que supere la adversidad del miedo en sí. Así que no se deja de tener miedo. A pesar de eso se hacen las cosas y bueno, se trata de hacer lo mejor posible. Y para hacer lo mejor posible hay que tener un buen entrenamiento. Que en eso radicaba la importancia del grupo y de lo que uno aprendió, ¿no? En esos días que estuviste, que además fueron, bueno, días críticos también, bueno, como todo lo que duró, ¿no es cierto?, esta tremenda guerra, ¿tenés alguna imagen, algún sonido que no hayas podido olvidar? Que digas: qué increíble, pasaron más de 40 años y no me olvido de esto. No, yo creo que sí, prácticamente las voces de todos mis compañeros, los vivos y muertos, yo me ponen un audio y yo lo recuerdo perfectamente, sé de quién es la voz de eso. Hoy día puedo recordar eso. Hay gente que ya no está y recuerdo eso, sí, eso es una pertenencia que no va a salir de mi mente. Y bélicamente, normalmente, todo lo que creo que la mayoría, lo que más se sentía eran los bombardeos, los ruidos de bombardeo que son, según el ruido, uno sabía si iba a caer cerca, lejos, o no venía por ese lado. Pero qué emocionante, o sea, bueno, en lo personal, me llega esto que digas las voces, ¿no? Porque es tan de uno la voz, ¿no? Y tan personal y algo que identifica tanto, que lo primero que nombres, y frente a la cantidad de estruendos y de bombas que habrás escuchado y que deben estar todavía en algún lado, menciones las voces, ¿no? Las voces de tus compañeros, de los que compartiste esos días, es muy fuerte. Yo entiendo de que bueno, es un ejercicio en combate uno no sabe quién es, pero tiene que reconocer su voz por si recibe alguna indicación o lo que sea. Por eso, básicamente, eso es un ejercicio también. Y después queda en la mente, realmente. Hay compañeros que murieron y que, bueno, lo que encierra eso, el ser veterano y haber estado en ese lugar. Tener eso. Por más que pase el tiempo, yo nunca me voy a olvidar de esas voces. Qué increíble. Jorge, ¿qué le dirías hoy a el Jorge de 19 años que estaba en Malvinas? Si te lo encontrás. Yo creo que de ese momento di todo lo que tenía, peleé por la patria, por algo nuestro, lo volvería a hacer sin ninguna duda, no tengo ninguna duda de eso. Es una elección y seguiría eligiendo volver a pelear por un pedazo de una tierra nuestra, que nos arrebataron hace muchos años y bueno, lo recuperamos por un tiempo y lamentablemente no pudimos sostener como terruño nuestro en ese momento y que hoy está nuevamente usurpada por los ingleses, ¿no? Le pondría la experiencia que tengo hoy o de todos estos años, pero yo di todo, no dejé nada, así que... Bueno, entonces capaz que más que decirle le darías un abrazo. Sí, seguro, ninguna duda, por ahí
como siempre dice, a veces tarde para dar un abrazo o para dar una palmada al que se fue y no volvió. Y a lo mejor esas cosas, porque pensaba que dentro de 5, 6 o 10 horas estaba de vuelta y que iba a hablar, y a lo mejor no le dijiste o no le diste el abrazo o la palmada en el momento de partida en una misión, y bueno, esas cosas por ahí uno sabe que no va a volver y decir, sí, bueno, no hay que dejar esos momentos. Yo tengo 2 hijos, 6 y 9 años, digo, están hablando de Malvinas, están con el mapa, lo están pintando, saben que las Malvinas son argentinas, pero en esto de malvinizar y la presencia de ustedes en actos, en escuelas y demás, ¿qué tienen, o sea, qué hay que sembrar a las generaciones que vienen cuando de Malvinas se trata? ¿Qué tienen que saber? Una, que son argentinas, por derecho, por geografía, por historia, por todo. Entiendo que es netamente y sin discusión alguna que son argentinas. Eso tienen que primar eso para de ahí partir a que acceder a conocimiento, pero de ahí partimos nosotros. Pero esa gente que no tengan duda que las Malvinas son argentinas, que se van a recuperar en el tiempo, Dios quiera que sea pacífica y quiero que sea así. La guerra no es buena, no es buena a nadie, en ninguna circunstancia es buena. Pero sí no hay que dejar, la patria se defiende. La patria se defiende. Jorge, ¿qué te pasa hoy, en la actualidad, cuando ves imágenes, no sé, a través de medios, hoy, bueno, con todo lo que tiene que ver con, bueno, la misma tecnología y demás, cuando ves a las Islas Malvinas en la actualidad, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Y impotencia muchas veces, porque la mayoría de las veces impotencia porque estuvo en nosotros, no lo pudimos, y no por falta de empeño o de dedicación o dar todo lo que uno tenía, sino bueno, por otras causas ajenas a mí, por ejemplo, o al grupo, y tener la convicción de que vamos a recuperarla. Para eso peleamos, por eso estuvimos ahí, y tiene que ser un legado que nosotros tenemos que transmitir, de que las Malvinas son argentinas y que van a volver a integrar en su plenitud al territorio argentino, ¿no? Así será. Así será, ojalá sea, y estoy convencido de eso. Yo no lo veré, por cómo viene la cosa, no lo voy a ver. Pueden pasar 150 años otra vez. Pero vos lo defendiste. Yo lo defendí, y con honor, y para mí fue un honor estar en las Islas Malvinas y sí, pelear y luchar, realmente un honor, sí. Jorge, gracias por tu tiempo, por esos días en Malvinas, por luchar y por transmitir este orgullo que sentís, por haber tomado con tus 19 años con tanta responsabilidad defender nuestra patria, así que te lo agradecemos todos. Sí, yo agradezco realmente la invitación. Malvinizar, esto es malvinizar, compartir. A veces uno no tiene las palabras para transmitir a alumnos, por eso yo no tomo a veces el compromiso de malvinizar en una escuela, porque es muy difícil a veces. Cuando una palabra equivocada puede cambiar el sentido de lo que uno va a hacer, entonces dejo a gente de que realmente puedan hacerlo, y bien, o mucho mejor que uno. Pero agradecido por la invitación, agradecido por malvinizar, y bueno, muy amable. Un placer, un gusto inmenso. Muchas gracias de corazón por el tiempo y de nuevo por haber defendido nuestra patria. Gracias. Como lo hiciste vos junto a tantos otros. Bueno, muy amable, gracias. Nosotros programa especial hoy a 44 años de aquel 2 de abril de 1982. Me quedo, del testimonio de Ramón, esto de malvinizar, de la importancia de seguir defendiendo lo nuestro, y lo que decía recién Jorge, ¿no? Las Malvinas son y serán argentinas. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal, y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal.
patria.